bendiga, hermanos. Sean bienvenidos en esta tarde a la casa del Señor. Estamos contentos de estar aquí, amén. Gloria a Dios. Invito a que unan sus rostros a hacer una pequeña oración. Gloria a Dios. Bendito Señor, Padre amado, Señor, nos encontramos en esta tarde aquí, Señor, reunidos en tu presencia, Padre. Un pueblo, Señor, que tú has escogido, Padre, Señor, nos has sacado, Señor, de este mundo vil, Padre. Señor, y así podemos venir a tu presencia, Señor, con nuestros corazones agradecidos, Señor, Padre, por tu amor, tu misericordia que nos has dado, Señor. Padre, y nos has permitido caminar, Señor, Padre, Señor, en este año, Señor, Padre, y cada servicio poder, Señor, estar aquí, Padre, adorándote, Señor. Y así también no quisiéramos que este sea un servicio más, Señor, sino que tu gloria sea derramada sobre tu pueblo, Señor, Padre, y que los corazones sean llenos de ti y tu presencia, Señor. Permite que nuestras necesidades, Señor, sean suplidas, Padre, en esta noche, Señor, y que tu Espíritu, Señor, pueda, Señor, contestar, Padre, cada pregunta que hay en nuestro corazón, Señor, Padre. Solamente quisiéramos en este momento, Padre, darte a ti, Señor, la preeminencia sobre nosotros, Señor, Padre, y, Señor, podemos hallar gracia delante de ti, Señor. Tú nos visites, Señor, Padre. Señor, quisiéramos que tu Espíritu Santo sea nuestro director en esta noche, Padre, y esperando en ti, Señor, depositamos, Señor, nuestras cargas en ti, Padre, sabiendo que tú, Señor, llevas sobre ti, Señor, Padre, todas nuestras cargas, Señor, Padre, y todos nuestros pesares, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, empezamos este servicio, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Glorifícate en él, Padre, Señor, que podamos, Señor, salir, Padre, como los caminantes de Maús, Señor, no habiendo, Señor, nuestro corazón ardido, Padre, al haber escuchado, Señor, de ti, Señor, y de tu palabra en esta noche. En el nombre precioso de Jesucristo, te damos a ti la honra y la gloria y la bienvenida, Señor, con un fuerte aplauso en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Una vez más, te alabo, Señor, te alabo, Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. De alabarte, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Podemos decirlo nuevamente. Te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cuando estoy en luchas y en prueba, y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja
Señor, podemos decir, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cuando estoy en luchas, cuando estoy en luchas y en pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, sí, Señor, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Una última vez, te alabo, Señor, digámoslo. Te alabo, te alabo, mi alma, aleluya, no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver a esa tierra eterna donde estuve con él. Quiero a casa volver. Desde lo profundo de mi ser, oh, hay un abismo clama por volver. Como un siervo herido, así clama mi ser. Oh, alce su voz. Si yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré, abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar. Si yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré, abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar. Cuando miro al mundo en su andar,
enloquecer. Cuando al caminar me siento desmayar, hoy es cuando anhelo a casa llegar. Tengo mi confianza, pues, puedo decirlo en esta tarde, aleluya. O este mundo pronto dejaré. Mi destino eterno ya trazado está. Sé que a casa llegaré. Sí, sé que llegaré y como un vencedor las puertas cruzaré. Yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Sí, sé que llegaré y como un vencedor las puertas cruzaré. Yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Si yo quiero volver, digámoslo, aleluya. Si yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar. Si yo quiero volver, aleluya. Si yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar, abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Mientras damos lugar al servicio de ofrendas. Poder ser edificado con tu palabra, Señor, alimentada nuestras almas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, pedimos tu bendición sobre la vida y ofrenda que tu pueblo ha traído. Que Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Como no me llevará al lugar en la eternidad. Oh, qué feliz voy a vivir con mi Dios en la eternidad. Yo sé que mi Dios pronto vendrá. Él prometió que volverá.
volverá por mí. Varón perfecto hará de mí, como Enoc será en mí. Yo sé que mi Dios me llevará de aquí. Como Enoc me llevará al lugar en la eternidad. Oh, qué feliz voy a vivir con mi Dios en la eternidad. ¿Cómo no? Como Enoc me llevará al lugar en la eternidad. Oh, qué feliz voy a vivir con mi Dios en la eternidad. Cuando regrese a Gran Edén, solo alegría yo veré allí. La creación se gozará, porque muerte ya no habrá. Anhelo tengo yo de llegar allí. Como Enoc me llevará, aleluya, al lugar en la eternidad. Oh, qué feliz voy a vivir con mi Dios en la eternidad. Como Enoc me llevará a un lugar así en la eternidad. Oh, qué feliz voy a vivir con mi Dios en la eternidad. Yo sé que mi Dios pronto vendrá. Él prometió que volverá por mí. Varón perfecto hará de mí, como Enoc será en mí. Yo sé que mi Dios me llevará de aquí. Como Enoc me llevará a un lugar en la eternidad. Oh, qué feliz voy a vivir con mi Dios en la eternidad. Como Enoc me llevará a un lugar en la eternidad. Oh, qué feliz voy a vivir con mi Dios en la eternidad. Cuando regrese, aleluya, cuando regrese a ese Gran Edén, solo alegría yo veré allí. La creación se gozará, porque muerte ya no habrá. Anhelo tengo yo de llegar allí. Como Enoc me llevará a un lugar en la eternidad. Oh, qué feliz voy a vivir con mi Dios en la eternidad. Una última vez, como Enoc me llevará a un lugar en la eternidad. Oh, qué feliz voy a vivir con mi Dios en la eternidad. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré.
vida dura, ruge cruel la tempestad, mas yo sé que mi Jesús conmigo va. Tormenta pasará, volverá el sol a brillar y un nuevo himno cantaré. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando me llamo aquel día, como águila volé, debo ataviarme porque vuelvo a mi hogar. El rostro de mi Dios, gracia me lo reveló. Cristo de una Babilonia me sacó, comenzando por la fe, culminando en caridad, una redención completa y vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Mientras recibimos la palabra, yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando me llamo aquel día, como águila volé, debo ataviarme porque vuelvo a mi hogar. Oh Señor, difícil fue la senda que transité, sombras cubrieron la senda que caminé, mas por gracia pude ver la luz del atardecer y yo sé que a mi hogar regresaré. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando me llamo aquel día, como águila volé, debo ataviarme porque vuelve a mi hogar. El rostro de mi Dios, gracia me lo reveló. Cristo de una Babilonia me sacó, comenzando por la fe, culminando en caridad, una redención completa y vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando me llamo aquel día, como águila volé, ataviarme porque vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando me llamo aquel día, como águila volé, debo ataviarme porque vuelvo a mi hogar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor una vez más. Este día feriado, además de ser jueves, para poder tener un encuentro con el Señor y poder tener un tiempo de reunión, de adoración a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en donde vemos esa revelación en nuestros corazones que Navidad es Cristo, y es Cristo en nuestras vidas, y nosotros adoramos al Señor. Es un tiempo de adoración y es un tiempo para adorar y alabar a nuestro Rey, porque sabemos que
aunque no es la fecha, pero sí sabemos que Él nació y Él vino para venir a hacerse uno de nosotros. Él es el que vino a ser pariente, nuestro pariente redentor, que participó de carne y sangre para poder libertarnos del imperio de la muerte, pero más allá de eso vino para pagar el precio por cada uno de nosotros. Vino a hacer la paga del pecado, a derramar su vida en expiación para poder libertarnos de esa cautividad. Y le damos gracias a Dios. Gloria al Señor. No era nada más ni nada menos que era Jehová ahí como un niño en un pesebre, como un niño envuelto en pañales, como un niño Jehová llorando, dice. Pero también ese niño fue creciendo en gracia, en sabiduría de Dios, y era todo Dios, pero también era todo hombre, porque como hombre también tuvo que aprender, dice, y estuvo en obediencia, y ese Dios todopoderoso que nadie lo podía comprender, nadie lo podía entender, pero para la manera de mostrarnos su amor y su misericordia, Él se hizo uno de nosotros. Qué maravilloso el gran misterio de Dios, el gran regalo de Dios, y qué bueno es poder apreciar ese gran regalo, recibiéndolo en el corazón. Así que saludamos a los hermanos que están conectados, que Dios bendiga sus corazones. Simplemente quisiéramos hoy tener una palabra para expresar nuestro amor, nuestra misericordia, o sea, que esa misericordia que Él extendió hacia nosotros y poder resaltarlo, ese amor hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Que Dios sea impartiéndonos una vez más esta gran revelación que es Cristo, el misterio de Dios revelado. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2. Gloria al Señor. Simplemente para hacer una base para el pensamiento de hoy. Gloria al Señor, y poder ir terminando el año siempre hablando de Él, siempre agradecido de Él, de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, esos cuidados. El hermano Rubén mandó unos videos y saludos también para la iglesia, llegaron muy bien, están junto con sus familiares y hacía tiempo que no los veía. Yo me puse muy feliz también de verlos ahí con sus familiares. A veces las cosas se ponen difíciles para realizar, pero también hay que tomar decisiones, ¿no? Y así que muy contento, muy feliz de que esté ahí junto con sus familiares. También manda saludo el hermano Jorge Cavarrossi, un afectuoso saludo para la iglesia, y en fin, hay muchos hermanos, así como el hermano Ángel Montes también, saludos para la iglesia, amigos, hermanos que siempre están en comunicación y están velando también por nosotros, orando, y bueno, somos un pueblo que por la gracia de Dios nos enlaza el amor de Cristo, la vida del Espíritu Santo, la vida de Dios en medio nuestro, y muy agradecido de tener estos hermanos, amigos, así que Dios bendiga a cada uno de ellos. 1 Corintios 2 dice, pues, gloria a Dios, estamos viendo con 1 Corintios 2. Sí, amén. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Colosenses 1:15, gloria al Señor. Es una escritura que justamente el profeta toma en Cristo el misterio de Dios revelado, y es una escritura que nosotros conocemos.
pero hay una palabrita que quisiera resaltar para poner un subtítulo a este pensamiento de Cristo, el misterio de Dios revelado. Dice 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, hasta ahí vamos a leer, y como un subtítulo quisiera, justamente tomando esa palabrita última, es la preeminencia de Cristo en nuestras vidas. Eso es algo que va a quedar en el tintero terminando el año, pero que comencemos entendiendo eso para el próximo año, ¿no? Que estamos tan cerca y vamos a estudiar un poquito sobre eso. Así que Dios nos ayude, vamos a crear nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Si alguien tiene una petición, el Dios que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo sabe, pueda concedérselo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora nos acercamos a su presencia, agradecido una vez más de este privilegio de poder entrar en su trono de gracia, porque hubo un sacrificio perfecto, hecho una vez para siempre, que nos hace aptos a cada uno, Señor, para poder tener comunión con el único Dios vivo y verdadero, el Dios y hacedor de maravillas, el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Oh Padre Santo, antes que nuestras palabras estén en nuestros labios, tú la conoces toda, Señor, porque tú escudriñas, Padre, aún las intenciones del corazón y todas las cosas están desnudas delante de su presencia. Padre, ahora queremos simplemente derramar nuestros corazones a usted, Padre, y darle gracias por haber venido a socorrernos, haber venido a redimirnos y haber pagado el precio por cada uno de nosotros. Gracias le damos, Padre, por hacerse uno de nosotros, Señor, para que ahora nosotros podamos ser como usted, Señor. Padre, por mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Pedimos perdón por todas nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, nuestras debilidades, y por cada cosa que hayamos dicho, pensado, hecho. Padre, tú lo borres, Padre amado, con el cloro divino de la sangre preciosa, lo cual confesamos todo eso bajo esa sangre, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, ahora que estamos reunidos, que tu palabra pueda correr, Padre, traernos, Señor, el alimento de nuestra alma, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros, pueda fortalecer en el hombre interior a cada uno, Padre, Señor, que sea una realidad de nuestra vida, ese misterio revelado en nuestras vidas, y que tú tengas la preeminencia en todo. Padre, Señor, te necesitamos. Ayúdanos, Padre Santo. Sea tú a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, en medio nuestro, trayéndonos, oh Padre, ese maná escondido, pueda traer, Señor, en nuestra vida esa realidad que tanto necesitamos. Señor, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Padre, no solamente orando, Señor, por nuestras necesidades, sino también, Padre, agradecidos, Señor, por lo que tú nos has dado, Señor, agradecidos también porque tú estás obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, agradecidos de tus cuidados sobre nuestro hermano Rubén, sobre cada uno de la congregación, Señor, por suplirnos, Señor, en nuestras necesidades, tanto físicas, Señor, materiales, pero sobre todo en lo espiritual. Nunca ha menguado, Señor, su espíritu, su alimento para con nosotros. Usted reservó este alimento, Señor, oh Padre, donde el mundo, hoy en día, el mundo nominal, el mundo religioso, Señor, hace todo programas solamente para entretener, solamente para tratar de anestesiar las conciencias, Señor, programas humanos, pero usted viene para edificarnos, para fortalecernos, para tener
esa comunión, Padre, que se había roto, pero fue restaurado en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos ahora, Padre, en este pequeño tiempo que tenemos, Padre, que podamos reflexionar en su palabra y, Padre, pueda hablarnos, Señor, como Padre a hijos, pueda tú lidiar con cada uno de nosotros. Señor, nos despojamos, oh, Padre, de nosotros mismos, Señor, nos rendimos a ti, en el precioso nombre de Jesucristo y para su gloria la pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, Dios les bendiga. Estaba meditando hoy a la mañana, leyendo un tema sobre las cosas básicas y tan profundas, ¿no? Y que a veces se van como bifurcando a través de temas. Tratamos que siempre sea un evangelio sencillo. Yo quizás no predico mucho lo que son misterios y todo, pero hay algo que tenemos que saber, ¿no? Ese misterio tiene que estar revelado en nosotros. ¿Qué es Cristo en nuestras vidas? ¿Qué es ese misterio de Dios revelado en nuestras vidas? Y hoy en día, qué sé yo, hay muchos sermones que han ido alrededor del nacimiento, por eso Navidad es nacimiento, ¿no? Actividad, todo eso redunda en eso, nacimiento. Pero ese nacimiento de ese ser tan especial, divino, ese Cordero de Dios, que nació en un pesebre, como la vida, ¿no? Y como Dios lo pensó de una manera tan tremenda. Entonces, pero esa vida preciosa fue exprimida, fue una expiación en la cruz del Calvario. Y bueno, en el mensaje de la invasión de los Estados Unidos, aquí vamos a ir más o menos acercando al pensamiento que uno quiere llevar, ¿no? Dice, el predicador se para en la plataforma hoy de un moderno púlpito, se para allí con su gente delante de él y predica acerca de toda cosita en el mundo, excepto del arrepentimiento y del pecado y de la dura cruz de Cristo. Entonces, nosotros como creyentes de este mensaje hablamos muchas veces sobre el rapto, hablamos misterios tremendos, pero eso es, digamos, a veces hasta se da tanto énfasis, porque el rapto sabemos que es un arrebatamiento, ¿no? Y es una traslación. Y justamente si nosotros le damos enfoque, pero el enfoque no es el rapto, el enfoque es que estemos en la boda del Cordero. Si Él viene a buscarnos a través de los ovnis y a través de que, o sea, usted me entiende cuando digo así, ¿no? Porque dentro del mensaje está la teoría de que, porque el profeta dijo, los ángeles investigadores, bueno, entonces, no, nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a tener cuerpos glorificados donde vamos a poder trasladarnos interdimensionalmente y eso es maravilloso. Pero en realidad nosotros queremos, como dijo aquel hermano de color, yo solamente quiero verle a él. Entonces el enfoque es como decir, si una persona se va a casar y es lindo ver si se va a tomar, si le van a buscar en una limusina, en un coche de época o en un auto supermoderno y si le ponen arreglos, pero en realidad eso no es la historia.
Si cómo me voy a ir, con qué vehículo me voy a ir. La cosa, si lo voy a festejar en una quinta, si lo voy a festejar en la iglesia, si yo hice un lugar de fiesta, Bueno, todo eso son detalles, pero la cosa es, por eso la Escritura nos dice, gocemos y alegremos no porque llegó la hora del rapto, sino porque halló la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Entonces el enfoque siempre tiene que estar puesta en Él. Entonces a veces nosotros pensamos mucho en nosotros y a ver acá si nos acomodamos esto. Hasta inclusive nosotros los días de reunión tratamos de que podamos todos reunirnos en un cierto día y todas las cosas. Pero la cosa principal es que lo tengamos a Él. En todo el año, todos los días, en todo momento. Pablo sabía muy bien eso y enfocaba, y usted ve en la Escritura en 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice en el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, pero con eso estaba llevándole como a dónde sus pensamientos iban, ¿no? Pero el enfoque es que predicamos a Cristo y a este crucificado, mostrando una dura cruz, ¿no? Y dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, la importancia que tiene eso, ¿no? El profeta predica tremendos mensajes, aquel día en el Calvario, el pecado, o sea, la crueldad del pecado y la pena que costó quitarlo, ¿no? Tremendos mensajes, donde siempre nos enfocó en el lugar donde podemos recibir vida. El mensaje de Dios perfeccionando a su iglesia dice, ven, la gente americana está muy hipnotizada con diferentes teologías y la Biblia dice que ella sería de esa manera. ¿Sabían ustedes? Dijo, irán del este al oeste, al norte y al sur buscando la verdadera palabra de Dios y fallarán en encontrarla. Por eso hablamos un poco también lo de que estar correcto en mi doctrina y correcto en mi corazón. Porque que no sea un despropósito en donde si no lo ven de esta manera, eso lamentablemente ha llegado dentro del mensaje, entonces usted no es parte de la novia. Si usted no lo cree y no lo ve de esta manera, usted puede llegar a ser fatua. ¿Ve? Y todas esas cosas, ¿no? Pero, y hasta nos ponemos a juzgar, ¿ve? De la fatua, si no lo ve de esta manera, ahí entonces no es una novia genuina. Y hablando un poco, ¿no? Con un hermano, entonces, esa es la realidad, que a veces se ponen a ver que si no tienen esta luz o esta revelación y todo lo otro, ¿en dónde termina, no? Pero en definitiva es cuando uno entiende que el que lo salvó fue el Señor Jesucristo. En definitiva es cuando esa persona tiene un nuevo nacimiento. Es donde entiende que si no hubiera una cruz, en donde cada uno, ni el hermano Branham ni nadie podría ser salvo. Cuando iba a entrar a los sellos, el profeta habla y dice, Dios escondido y revelado en simplicidad. ¿Y qué toma Isaías 53? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo, no hay parecer en él hermosura, para que le deseemos. Pero era un varón de dolores y experimentado en quebranto,
como cordero enmudeció, ¿ve? Está hablando de que iba a hacer un sacrificio. ¿Ve? Y cuando nosotros leemos en Isaías 53, lo tremendo que es eso, porque eso se cumplió literalmente. Entonces, cuando a veces pensamos que si no lo ve de esta manera, si no lo ve acá, y bueno, y entonces no se van a ir en el rapto, y después se ponen todas las cosas. Yo quiero que las cosas estén siempre cuerda, como Dios nos puso, estar encentrados, fundamentados en Cristo. Entonces es como decir, si alguien va a juzgar y dice, bueno, le dice, bueno, de la fatua, un hermano dijeron, usted de la fatua. Y las fatuas, también hay una parte del mensaje que dice que son las denominaciones. Entonces, si las denominaciones, pero aún si es de la fatua, ¿qué van a hacer las fatuas? Van a entregar su vida como mártires. Van a derramar su sangre como mártires por creer en el Señor Jesús. O sea que no está mal tampoco. ¿Entendés? No, y si no, usted no queda ni para la fatua. Bueno, entonces, después del juicio del trono blanco, todavía dice que van a haber otros que van a recibir vida eterna. Que van a ser apartados, que dice, esas ovejas, dice, como aparta el pastor de las ovejas de las cabritas, ¿no? O sea que, fíjese, de última, el último va, hasta puede recibir, ¿no es cierto? Porque, ¿qué dice? El que hizo a alguno de mis pequeñitos, a mí me lo ha hecho, ¿no? Entonces, ¿ve? Pero a veces es tan tajante que no lo deja ni para eso. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, nosotros somos salvos por gracia. Y gracias que hubo un día en el Calvario. Gracias que vino alguien y murió por nosotros. Y Él nos tiene, después de todo, ¿no es cierto? Él tiene el gran paño, ¿no? Y Él es el que escoge. Cuando habló sobre las vírgenes prudentes y las otras, dijo que todo era una buena tela, pero Él escogió. Bueno, la cosa es que Él nos haya llamado, ¿no es cierto? Y donde Él diga está bien. ¿Se da cuenta? Porque también hay escala de valores que se ha perdido, ¿no? Porque dice, después que Dios le da, lo mejor que Dios le da al hombre, después de qué, de la salvación, es una buena esposa, ¿no? Y a su vez al revés, ¿no? Pero la escala de valores el hermano Branham nos puso, quiere decir que no hay nada más elevado que la salvación. Porque si una buena esposa o buen esposo es una bendición, pero más que todo eso es la salvación. ¿Ve? Entonces nos damos cuenta, ¿ve? Que hasta eso se pierde en la escala de valores religiosos. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha dado y darnos cuenta qué es lo que Dios que tenemos en medio nuestro, ¿no? Entonces, qué maravilloso, porque la salvación no es poca cosa. Y en la cruz de Calvario hubo un doble regalo, ¿no es cierto? La salvación y la sanidad. Gloria a Dios. Entonces dice, entonces de ahí fallan en encontrarla. El doctor fulano de tal lo cree de esta manera, dice, y el doctor fulano de tal lo cree de esta manera. Eso lo dice en el mensaje de la perfección. Mensaje Perfeccionando su Iglesia, año 54. Entonces ve que todas estas cositas fueron dejadas por el profeta para que no se vayan de un lado y se vayan del otro. ¿Entienden, no? Entonces, ¿sabían ustedes eso? Y ellos echan fuera la sangre, ¿ve? Echan fuera la expiación.
Ellos echan fuera el poder, echan fuera el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les queda? Quiten la sangre de Jesucristo de la Biblia y no les queda nada de la Biblia. Quiten el bautismo del Espíritu Santo de allí y ustedes no tienen nada con qué predicar, ¿eh? ¿O de qué? Qué tremendo, ¿no es cierto? Y qué bueno, entonces cuando Pablo dijo que se propuso, luego de orar, buscar la guianza de Dios para su predicación, para la obra, allí dice, y estando inspirado allí, Pablo ungido con la revelación, y luego de ver la necesidad, ¿no es cierto? Llega a la conclusión y dice, me propuse, o sea, así, me propuse que el tema más vital, el tema más importante, no saber cosa alguna, solo predicar a Jesucristo y a este crucificado. O sea, si cómo van a venir esto, cómo va a venir lo otro, si cómo va a ser el cuerpo, que no está mal. No estoy diciendo que eso no está mal, pero la necesidad era eso, proponerse a conocer, y lo vital es conocer a Cristo y a este crucificado. Inclusive, dice, al punto principal, el vital, es el único punto para visualizar, para vivir, es la cruz. Cristo crucificado, el hombre muerto en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente, recibe vida solo por la cruz. Es así, no hay otra manera, porque por ejemplo Jesús le da una respuesta a Nicodemo cuando él le empieza a hablar sobre el nuevo nacimiento. ¿A dónde le señala? Le señala a un tipo de la cruz, que es la serpiente en el desierto, que era ver y vivir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le habían hecho? Habían pecado, habían murmurado contra Dios, habían murmurado y habían salido esas serpientes. ¿Y qué sucedió? Había muerte en el campamento. Y entonces, ¿y qué le dice a Nicodemo? Así como la serpiente antigua. Y eso iba con respecto a otras escrituras. Mirarán los términos de la tierra, mirarán al que han traspasado. Dice, hay tantas escrituras que están ahí, que quedaron encriptadas, pero dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. En Isaías. Y dice, así como la serpiente antigua fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre. ¿Y cómo? Dando a entender, dice la Biblia, en qué muerte iba a tener, ¿no? Iba a ser crucificado. Y eso era un tipo. Entonces es ir ahí en la cruz para recibir vida, para recibir el perdón. Oh, qué tremendo, ¿no es cierto? Ahí es la cosa, esto no es por teología. No es porque no sabemos todas las citas del profeta, los mensajes, todas las cosas, sino enfocarnos quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador. Gloria al Señor. Entonces, Jesús allí dice, tú que eres maestro de Israel no sabes esto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ahí en Números, dice, y Jehová le respondió, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Cualquiera, lo mismo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo, ¿no es cierto? Y ahí en Juan 12:32 dice, y yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Qué maravilloso. Entonces podemos ver cómo es que la importancia primordial que tiene poder ir en la cruz del Calvario, que se ha revelado en nosotros ese tremendo sacrificio para que podamos tener vida. Mire lo que alarmó el profeta en un mensaje. El mensaje, yo había escuchado, mas ahora veo. Este mensaje está predicado en el año 65, 11-27. Está predicado allí en Shreveport, Luisiana. En ese lugar el profeta había predicado
sobre el cordero y la paloma. Y habían pasado años y todo hasta que volvió allí en ese lugar. Y entonces tiene una conversación con el hermano Jack Moore y dice, allí está hablando el hermano, dice, y si el Señor lo permite, quiero hablar sobre un tema que me alarmó hoy, dice. El profeta se alarmó, dice. Cuando el hermano Moore y yo estábamos hablando juntos, mis preciosos hermanos estaban discutiendo las Escrituras, y qué precioso fue estar con aquellos hermanos como en los antiguos tiempos. Y él dijo, ¿sabe, hermano Branham? De todas las predicaciones que usted nos ha dado aquí en Shreveport, el Cordero y la Paloma fue uno de los mensajes más sobresalientes que usted nos trajo aquí en Shreveport. Dijo, me supongo que con su mensaje tan difícil como lo es hoy para usted, usted nunca llega a un mensaje como ese. Tremendo, ¿no es cierto? O sea, ese mensaje que parecía tan sencillo y hablaba al cordero y la paloma, la naturaleza, el cordero, la naturaleza, la paloma, lo que significa. Y el profeta hace una exposición tremenda, ¿no es cierto? De esos animalitos, porque tiene una característica, y esa característica también la estaba mostrando el Cordero de Dios, ¿no? Como le decía recién, para llegar a hablar los sellos, no nos olvidemos que aún antes de llegar a los sellos está Apocalipsis capítulo 5. ¿Y qué pasó? Hubo un pregonar. Ese pregonar era quién es digno de abrir y desatar sus sellos. ¿Ve? Y no se había encontrado quién, nadie digno. ¿Ve? Y entonces, ni en el cielo ni en la tierra. Entonces, y yo lloraba mucho, ¿por qué? Porque ahí estaba la herencia, lo que estaba hipotecado. Nadie podía venir y reclamar, decir, bueno, yo soy digno. Entonces, entonces quedó todo una expectativa. Y de repente dice, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, él ha vencido y él es digno de abrir y desatar sus 7 sellos. Entonces, y cuando él va a ver quién aparece, un cordero, como ensangrentado, que había estado intercediendo a través de todas las edades, ¿qué cosa? Esa sangre. Entonces venía todo ensangrentado, inmolado. Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Ve? Y eso es lo que nosotros tenemos que captar, ¿ve? Que si no hubiera estado esa cruz, si no hubiera estado ese sacrificio, si Él no hubiera venido a ser nuestro pariente, redentor, ¿ve? Ese misterio de Dios es el gran misterio de Dios. Porque ¿ve? Ahí nadie podía decir, bueno, yo no, nadie. Y ahí estaban los profetas, estaban todos. ¿Ve? No que no había gente digna, dice, pero nadie podía rendir los requisitos para tomar el libro. Y entonces cuando aparece un cordero ensangrentado. Entonces dice, cuando empieza a hablar el profeta ahí, dice, usted no tiene deseo de ir a un rincón y llorar. Qué tremendo, ¿no es cierto? Porque darse cuenta que para que nosotros pudiéramos vivir, Él vino a derramar su sangre hasta la muerte. Entonces, esto no, vuelvo a repetir, llama la atención, por eso me alarmó, dice el profeta. Y estamos hablando ya unos días antes de su partida, 27 del 11 de 65, unos días antes. Entonces mire lo que dice ahí. Cuando fallo en eso, entonces he fallado en mi mensaje, dice el profeta. Yo no traigo un mensaje como eso. Entonces él le alarmó. ¿Por qué se alarmó? ¿Por qué se alarmó? ¿Por qué se alarmó el profeta? Se alarmó porque no lo estaban entendiendo al mensaje. Él siempre habló del cordero y la paloma. Siempre trajo la cruz. Siempre trajo la vida. Siempre habló del Espíritu Santo. Siempre habló de esa comunión. Entonces eso es lo que no tiene que perderse nunca en nosotros.
Por eso se alarmó. No captaron el mensaje. Nos vamos mucho por allá, mucho por acá, mucho la forma aquí y todo. Y entonces por eso se alarmó. Y él dice así, ¿ves? Está terminando su vida en la tierra, ¿no es cierto? Por así decirlo. Y dice, cuando fallo en eso, entonces he fallado en mi mensaje. O sea, se alarmó por eso, no lo están captando. Si yo llego a dejar eso, entonces fallé en mi mensaje, no sirvió para nada. Y mire lo que dice. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder, me gozo en el salzar. Y dice, ¿ve? ¿Qué sale ahí? Sale una adoración, una alabanza, hablando de esa sangre. La sangre de Manuel que purifica a todo aquel que se sumerge en él. Dice, y cuando en otra oportunidad dice, desde que fui salvo, dice, mi tema ha sido siempre la redención, ¿no? Ha sido, ese será mi tema, siempre será mi tema, esa redención por su sangre. Y dice, mañana en la noche, si es la voluntad, amor redentivo será mi tema, dijo. Dice, ¿no? Mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, quiero predicar sobre un tema, sobre las alas de una blanca paloma como la nieve. Dice, mañana en la noche, el Señor bajando sobre las alas de una paloma, eso si el Señor lo permite, si mi voz se pone muy mala, ahora así que oren por nosotros. Entonces se da cuenta de lo que iba a hablar. Usted sabe que esa es una despedida de su ministerio, de su vida. Era una despedida. Estaba haciendo, digamos, como para así decirlo, estaba él dirigiendo unas palabras en su muerte. ¿Se da cuenta? ¿Qué cosa? Y por eso mire cómo se fue formando ese mensaje. Porque un hermano le dijo tal cosa, se alarmó, entonces no están entendiendo el mensaje. Si yo dejo eso, porque fallé en mi mensaje. Entonces nunca debemos de dejar esto. No es porque reciben un profeta, no es porque creen en el mensaje de la hora, no, tienen que ir a la cruz del Calvario. Una vez le dijo el profeta un consejo, un joven le dijo, yo te puedo guiar hasta aquí. Y entonces, ¿y cómo hago, hermano Branham, para seguir? Bueno, tú sigues las pisadas sangrantes y nunca te vas a perder. ¿Ve? Porque nosotros tenemos que guiarlos hasta la cruz. Pero después es pisadas sangrantes. Es un sacrificio, hermanos. Quizás hoy nosotros podíamos estar también, ¿no? Descansando, disfrutando de la familia y todo eso. Pero qué bueno cuando uno puede llevar, quizá alguien lo pueda necesitar y reflexionar. ¿Tengo verdaderamente a Jesús? Él está haciendo en mí la preeminencia. Él está ocupando la preeminencia en mi vida. Preeminencia, ¿sabe lo que quiere decir? La palabra preeminencia encierra un significado profundo que va más allá de la simple superioridad. Implica un reconocimiento de excelencia, liderazgo y distinción en un determinado ámbito. Su origen latino y su evolución a lo largo de la historia nos permite comprender la importancia que se le ha otorgado a la jerarquía y al reconocimiento del mérito a lo largo del tiempo. En la actualidad, la palabra sigue vigente, utilizándose para destacar la posición sobresaliente de individuos, grupos o instituciones en diversos campos. ¿Ve? Entonces tiene un amplio, y Pablo lo puso ahí, inspirado, para que él en todo tenga la preeminencia. El primer lugar, lo primero cuando nos levantamos, lo último cuando nos vamos a dormir. En todo, acá, en la iglesia, nuestra vida comienza allí.
en la cruz del Calvario. Nuestra vida comienza allí y Él empieza a tener la preeminencia en nosotros. En el mensaje La boda del Cordero dice, ve, mire qué hermoso mensaje, ¿no? Dice, fue un hermoso tipo de lo que Dios hizo en el Calvario. Él tomó a Cristo y lo conectó con la iglesia por medio de un costado traspasado. Él trajo la sangre que limpió a la persona, que santifica la carne de la iglesia, y coloca el Espíritu del Dios vivo en él, ¿ve? Que Él sacó allí de la cruz de Cristo y lo pone en el individuo. Luego ellos son uno, ellos llegan a ser uno, Cristo y usted son uno. Y usted y su esposo deben ser uno. Si hay algo contrario, entonces hay algo mal en su unión. Y si hay algo contrario en nosotros para con Cristo, que no creemos su palabra, decimos, eso fue para otro día, algo mal anda en nuestra unión con Él. Si usted dice, los días de los milagros han pasado, no hay sanidad divina, no hay bautismo del Espíritu Santo, aplica eso para algún lugar en el pasado, eso muestra que el Espíritu de Cristo no está en usted. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne. Y entonces cuando su palabra cobra preeminencia en usted, es que usted y Cristo entonces son uno. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, podéis pedir lo que queráis, porque ya no es más usted, es la palabra de Dios. Amén. Cristo en usted, ustedes llegan a ser uno. Amén. Muy bien, dice. Y luego otra cosa, después de que ella hace eso, después de que ella ha tomado sus votos y ha aceptado su matrimonio y ha aceptado su apellido, el que será su esposo, porque está hablando de la boda del Cordero, ¿no? El apellido del novio, luego ella es heredera de todo lo que él posee. Ella es heredera de todo, su esposa lo es, heredera de todo lo que usted posee. Y eso es lo que es la iglesia. Si ella tan solo lo supiera, siendo parte de él, teniendo su espíritu en ella, él dijo, las obras que yo, vosotros también haréis, mayores que esta haréis, porque yo voy a mi Padre. Todavía un poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Entonces es Cristo en usted, están juntamente conectados y ustedes son herederos con Él. ¿Ve? Cuando uno lo pone a Él primero. ¿Pero dónde se conectó? Cuando usted fue allá en la cruz del Calvario. Y ahí es donde usted le da la preeminencia. Cuando dejó, murió allí, a esa vieja vida. Y ahora Él tiene esa preeminencia. ¿Por qué Él? Porque Él está tomando su vida. Dice en mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Este mensaje es muy largo, pero toca un enfoque muy tremendo, que son los tres misterios. ¿Ve? Como él pensó, él pensó todas las cosas. Él pensó cómo, pero la segunda parte de ese misterio, porque nosotros habíamos tomado hace un tiempo atrás sobre la restauración del reino. ¿Se acuerdan que hablamos muchísimo sobre la restauración? Este mensaje nos lleva a esa restauración. Pero en lo segundo de eso, porque hay dos cosas, es cuando ese misterio de Cristo revelado, ¿no? Es el misterio, tenía tres partes. Y la segunda, ahora vamos a ver las tres así rápido, pero yo les recuerdo lo que era la tercera, que es la restauración del reino. Por eso nosotros, este mensaje nos restaura a ese reino, ¿no? A través del Espíritu Santo, bueno, entramos en ese reino. Nosotros no es que vamos a ver cómo vamos a vivir allá, no, ya estamos en el reino de Él. Amén. Y ha sido restaurado. Todavía no se restauró hasta que todo esto sea purificado y todo eso se entiende. Amén. Pero este mensaje nos vuelve nuevamente al original. Amén. ¿Está bien? Amén. Gloria al Señor. Entonces es el Edén restaurado. Pero antes de eso, era que él tenía, lo segundo es que él tenía que tener preeminencia. Por eso estoy diciendo eso, de nosotros poder entender eso en nuestras vidas. ¿Verdad? Que el subtítulo es que Cristo tenga la preeminencia en nuestras vidas. Dice
En párrafo 139, pero cuando Cristo se ha identificado en usted, identificándose él mismo, entonces usted es como Cristo. Lo acabamos de leer en otro mensaje, ¿ves? En la boda del Cordero. Pues la palabra cristiano significa ser como Cristo. Así tienen su identificación. Muy bien. Y ahora, siendo que Él es nuestra identificación, entonces nosotros debemos estar identificados con Él al vivir para Él. Noten, Dios ha tenido un propósito triple de este gran misterio secreto. Dios, en su gran misterio secreto que tenía antes de la fundación del mundo, que el mundo comenzara, dice, tiene en eso un propósito triple, y ahora de lo que queremos hablar en esta mañana, dice, bueno, ¿cuál es ese propósito triple? ¿Ven? Ahora yo creo que con la ayuda de Dios, quien está presente, que Él nos mostrará. Ahora, si Él tenía ese propósito triple, nosotros queremos averiguar lo que es este propósito triple. Lo primero fue que Dios quería revelarse al pueblo. Gloria al Señor. ¿Qué era? Entonces, por eso Cristo es el misterio de Dios revelado. Lo primero que era revelarse al pueblo. ¿Qué era lo primero? Dios quería revelarse al pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Empezó a enviar profetas, envió, y cada una de esas vidas estaba mostrando una parte de Cristo. Pero un día el Verbo se hizo carne. Entonces, cuando Él quería revelarse, porque se había roto esa comunión, y por eso las personas no saben que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto no es que se va a perfeccionar, no. Porque esto ya está condenado. Pero el primer hombre que Dios hizo, lo hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Cuál era ese? No era este. Este fue formado de la tierra. Al polvo eres y al polvo volverá a este. Pero el alma que pecare, esa morirá. Cuando el Señor, Él entonces quería revelarse a su pueblo y cada vez se acercaba más. Primero era Dios sobre, pero después iba a ser Dios con nosotros. Pero para ser más revelado, Cristo revelado en nosotros. Entonces, no es una parte de esa revelación como creador, como padre y todo eso, pero después dador de leyes y mostrar. Eso era también una parte para mostrar que tenía que venir la gracia y la verdad en Jesucristo. Entonces tenía que revelarse. Y eso era tenía que mostrar un Dios santo. Pero Él no podía venir de cualquier manera. Entonces, todo tenía que venir y cuadrar con la palabra. Cuando dice en el protoevangelio, Génesis 3:15, ¿qué dice? La simiente de la mujer. Y dice que la simiente de la serpiente le iba a herir el calcañar, pero la simiente de la mujer le iba a herir la cabeza. Iba a terminar, porque tenía que venir la simiente de la mujer, que la simiente no tiene mujer, la mujer no tiene simiente, pero se le iba a dar una simiente. Entonces, y tenía que venir y revelarse, por eso dice, una virgen concebirá. Claro, entonces, y todos tenían su manera de pensar y de razonar, pero no era conforme a como Dios lo iba a hacer. Entonces, la primera parte, entonces sabemos que Dios quería revelarse. Y la mejor manera de revelarse, por eso dice, a lo suyo vino, pero lo suyo, qué tremendo, ¿no es cierto? Pero los que recibieron, Dios le dio derecho a ser llamados hijos de Dios. Los que no son engendrados por voluntad de varón, de hombre, sino de Dios. Entonces, la gente piensa que va a una iglesia
y porque dice iglesia cristiana, va a salir un cristiano. No es así. Dios se le tiene que revelar. Cuando Dios se le reveló a Abraham, separa de tu tierra y tu parentela, y vente a la tierra que yo... Y es una caminata, ¿ve? Fue una caminata. Y en esa caminata se cometieron errores. Le dijo que no se moviera de allí y se fue a Egipto. Eso no es lo que pasa con nosotros. Pero, ¿sabía Dios que iba a hacer eso, Abraham? Claro que sabía. Cuando uno lee el mensaje, se da cuenta que el profeta iba a desobedecer lo que Dios le dijo, que pensé que tenía que ir a África y se fue a la India. Y usted cuando escudría el mensaje, el mismo Señor le dice que como él iba a fallar, iba a ir primero a la India y después al África. Ya le había anticipado. Y él lo leyó y todo, y después se dio cuenta cuando estaba angustiado, y Dios mismo le dijo, mira, acá anotaste en tu Biblia, ¿ve? Que yo te dije que vayas a África y te fuiste a la India. Y dijo, ¿ve? Lo sabía todo. ¿Ve? Él sabe todo, hermano. Entonces tiene que ser revelado en nosotros este Dios que todo lo sabe. Él sabía que yo iba a estar acá, y que usted iba a estar acá. ¿Ve? Y que íbamos a entrar en esta cosa que parece algo tan sencillo y todo eso, pero es profundo, porque tenemos que dejar que Él tenga la preeminencia en nuestra vida. Entonces muchos errores que hemos cometido, ya Dios sabía que lo íbamos a cometer, pero hasta que nosotros lo tengamos a Él como una ¿Y qué es? Ahora vamos a desarrollar qué es que Él ocupe la preeminencia. Porque aquí en este mismo mensaje lo dice. Pero ve, primero tiene que ser revelado Dios en nosotros. ¿Ve lo que dice? Lo primero fue que Dios quería revelarse al pueblo. Él no podía hacerlo como el gran Jehová Dios, quien abarca todo espacio, tiempo y eternidad. Él no podía, Él es demasiado grande para que fuera revelado a la gente, porque sería demasiado misterioso. ¿Cómo podría ese ser, ese gran ser que nunca tuvo comienzo, que después de ir y más allá del ciclo de cientos de billones y trillones de años luz por el espacio allá afuera, a lo infinito y la eternidad, y una gran criatura que fue todo eso y aún lo es? Pero lo que Él quería hacer, Él amaba el ser Padre porque Él era Padre. Y la única manera como Él pudo expresarlo era viniendo a ser un hijo del hombre. Por eso es que Jesús continuamente decía el Hijo del Hombre. ¿Ven? Refiriéndose a Él. ¿Ven? Ellos no sabían de lo que estaba hablando, muchos de ellos, pero ahora lo entienden ustedes. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Usted le habla, bueno, y esto es un vocabulario acá. ¿Sabe quién es el Hijo del Hombre? Él quería expresarse a sí mismo. Ese fue uno de sus tres grandes propósitos, era expresarse a sí mismo, identificarse a sí mismo con seres humanos para revelarse a sí mismo en Cristo. Segundo, y acá está, ¿ves? Este es el tema de hoy. Que ese enfoque tiene que estar, porque nosotros ya hemos hablado de que ese Edén restaurado. Hemos desarrollado ese tema con muchos mensajes y todo eso. Ahora él dice, segundo, para tener preeminencia en su cuerpo de creyentes. Esa es su novia. Para que él pueda vivir en las personas. ¿Ve que eso nos ayuda a entender más ahora? ¿Ve? Ahora usted está enfocado. Ahora, ¿ve? Hay ese enfoque. Tengo que... Sí. Podemos tener, ¿cómo podría decir? Tener un mapa, ¿no? Un mapa para ir a cierto lugar. Pero con el mapa llegamos, no. Es el mapa que nos dirige cómo tenemos que ir avanzando para llegar. Entonces, esto que nos está abriendo, ¿ven? Lo que su
su triple propósito, el triple misterio. Bueno, esto ahora estamos sabiendo. ¿Cuál es lo segundo? Que Él tenga la preeminencia. Bueno, ahora, ¿cómo lo hago a eso? ¿Se da cuenta? Quiero decir, ¿cómo llego a eso? Gloria a Dios. Cuando están acá, ya estoy terminando, hermano. Gloria al Señor. Dice, para tener la preeminencia en su cuerpo de creyentes a su novia, para que Él pudiera vivir en las personas. Ahora, Él pudo hacerlo en Adán y Eva, pero el pecado los separó. Por lo tanto, ahora tenía que haber alguna manera de volver a recuperar eso. Oh, vaya, oh, cuánto yo... Dice, esto es rico para mí, el solo pensarlo. ¿Ven? ¿Entienden cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué sencillamente no mantuvo a Adán y a Eva en su estado original? Entonces Él no hubiese podido expresar su plenitud, su atributo completo. Pues Él pudo haber sido un padre allá, es cierto, pero Él también es un salvador. Él es, usted dice, ¿cómo sabe usted que Él lo era? Él lo es porque yo he tenido la experiencia. ¿No hemos leído en Colosenses que todo lo hizo por medio de Él y para Él? Principado, dominios, lo invisible, todo fue preparado. ¿Ve? Nuestros corazones fueron preparados para que Él pudiera venir a nuestra vida y de alguna manera a través de la locura del Evangelio y poder nosotros captar que estábamos perdidos y entonces le dio propósito a nuestras vidas. Entonces no es porque yo pertenezco a cierta línea, no es porque yo me sé ciertos... No, ahí... El secreto fue que Él vino a mi vida, Él salvó mi vida, Él es mi redentor. Miren a Ruth, ella no sabía el plan de redención, pero Noemí sabía. Y entonces le dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya que ya te ha dado gracias, ve y tú ahí donde están en la era y tú acuéstate allí en los pies de Él. ¿Qué era eso? ¿Un tipo de dónde? De Ruth o de la novia yendo a los pies de la cruz del Calvario. Amén. Porque eran sus pies desnudos. Amén. Y cúbrete con su manto. Amén. Y todo eso estaba ahí escondido, pero a través de la revelación ahora podemos ver. Ruth hablaba de la novia, Ruth hablaba de mí. Amén. Qué tremendo. Entonces, ahí, le pueden decir, tratar de todo. Esa loquita, mira, se fue allá. Esa loquita fue a esa misioncita. Mira, ya es una... ¿Ve? Porque podía ser tratado como cualquiera, como una loquita. Pero ella sabía a dónde tenía que ir. Y él cuando la reconoció, bendita, le dijo. Entonces ahí, y dice que él no iba a parar hasta hacerlo público. Y cuando lo hizo público, en la cruz del Calvario. Él no se sacó el zapato, sino que lo despojaron. Y podemos ver que había muchas películas de Jesús de Nazaret, pero la última, la pasión de Cristo, fue tremendo. Para mostrarnos la pena, la crueldad del pecado y la pena que costó quitarlo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que no pertenecemos a una denominación o a una cierta línea, sino que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, para que pudiéramos entender que Él se quería revelar a nuestras vidas, en nuestras vidas, y que éramos parte de Él. Por eso es el misterio, es Cristo, el misterio de Dios revelado, pero ahora yo quiero que Él tenga preeminencia en mi vida. No quiero ser un profesante del mensaje, un creyente profesante y decir, yo soy cristiano. Y usted sabe, mucha gente, no, si yo voy a la iglesia, y usted lo ve fumando, tomando, bueno, de todo, ¿no es cierto? Y aún dentro del mensaje, si usted no sigue ciertas cosas, no, hermano, otra vez, no.
Es entender la libertad que hay en Cristo. Entonces es darnos nuevamente el sentido de la palabra, ¿no? No una interpretación ni mía, porque tampoco fue la del hermano Branham, fue el mismo Señor. Abriéndole todo el cuadro. Porque este mensaje tenía que venir puro. No podía venir híbrido, no podía venir trastocado, no podía venir acá. Por eso cuando el profeta se alarmó y dijo, ¿qué? ¿En qué momento yo dejé de hablar de la cruz? ¿En qué momento dejé de hablar de la naturaleza de Dios? ¿En qué momento? Porque todo eso habla de Cristo, ¿no? Qué tremendo. Entonces dice, ¿cómo sabe usted que lo era? Lo es porque yo he tenido la experiencia. ¿Ven? ¿Cuánto han leído la experiencia del hermano Branham? Que dice que ahí estaba muriéndose, operando, a los 14 años que le había disparado y todo eso. Que en un momento había descendido ahí, tiene la experiencia que después cuenta en el mensaje. Ese mensaje que dice, bueno, cuando, ¿cómo es ese mensaje? Almas encarceladas hoy, almas encarceladas hoy, y habla y dice, en esa experiencia que cuando fue allá al infierno, dijo, no quiero que vaya, no venga ninguno, y después tuvo la experiencia de ir allá, detrás de la cortina del cielo, detrás de la cortina del tiempo. Pero, pero en ese mensaje nos habla, pero él había tenido una experiencia a los 14 años, y eso que Dios estuvo lidiando con él, lidió desde su nacimiento con él, ¿no? Pero, sin embargo, cuando él estaba allí medio moribundo, y él dijo, no, y que llamó a su papá y no respondía, entonces, pero dijo Jesús, entonces empezó a subir, y después vio una cruz dorada. Todos por la cruz, todos por la sangre. No tiene nietos. Entonces, ¿ves? La experiencia que uno tiene que tener. Aunque sea profeta, ante la fundación tuvo que. Isaías, ay de mí, tuvo una experiencia. Soy un hombre labio inmundo que mora hasta que vino el carbón encendido, ¿no? Y hoy tenemos más que un carbón encendido, la sangre del Cordero. ¿Ve? Entonces, dice, ¿cómo podía hacerlo solo por medio de Cristo? ¿Cómo podía ser hijo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser sanador? Solo por medio de Cristo. Dios solo por medio de Cristo podía hacer todas esas cosas. ¿Ve? Las obras que yo hago no las hago yo, sino mi Padre que mora en mí. ¿Ve? Para comprender que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque todo lo que era Dios se derramó en Cristo, pero vino la revelación, he dicho, todo lo que era Cristo se derramó en las mismas obras que yo hago, vosotros también las haréis. Pero ¿por qué? Porque Él empieza a tener la preeminencia en nuestras vidas. Gloria a Dios, ya estoy terminando, hermanos, pero ve que recién estamos entrando y ya tenemos que terminar, pero ¿se da cuenta? Poder entender, Él se quería revelar. Ahora se reveló en nosotros, pero ahora, ¿para qué se reveló en nosotros? Ahora es para cumplir esa otra etapa, que Él tenga la preeminencia. Dice, solo por medio de Cristo. ¿Ven? Todas las cosas terminan en esa única persona, Jesucristo. O vaya, cuando pienso en eso, yo solo veo las denominaciones pasar de la cena y todo lo demás desaparecen, dicen, ¿ven? Cuando veo el gran propósito de Dios revelándose y teniendo primeramente que revelarse a sí mismo en Cristo, la plenitud de la deidad corporal, y después para traer esa plenitud de la deidad corporal a una gente donde Él pudiera tener la preeminencia, el mando, el liderazgo. Amén. Cuando Él se revela, ahí entonces Él muestra, o sea, en nuestra vida se muestra cuando Él tiene la preeminencia en nosotros.
Si Él se lo reveló, entonces Él va a tener... ¿Y cómo? ¿Dónde? Dice, otra más, una noche, si no consiguieron la cinta que yo prediqué, aquí ya estoy terminando, ¿ven? Una noche sobre un prisionero, Jesucristo. Pablo, un prisionero. Entonces, ¿qué se vuelve? Cuando Él tiene la preeminencia en nuestra vida, se vuelve, no es lo que yo quiero hacer. Porque Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Se vuelve un prisionero, hermanos. Y ahí podemos ir al mensaje de ese Pablo prisionero de Jesucristo. Ya no era lo que él quería hacer. Ya no era lo que él quería decir. Porque se acuerda que él podía echar fuera ese demonio de esa pitonisa, pero el Espíritu Santo dijo no. Cuando él le dijo que lo hiciera, ahí. ¿Y qué pasó? Le costó ir a la cárcel encima. Y quizás Pablo no sabía. Digo, bueno, acá ya estamos. Hay una alabanza que canta. Está Pablo y Silas, ahí estaban. Y que dice, yo pensé que ya era el fin, dice la alabanza, ¿no? Pero ahí se decidieron que alabar a Dios. Estaba Pablo y Silas, prisioneros. Y ahí bajó el Señor. No solamente los libertó, sino que sucedió. En esa prisión terminó siendo una iglesia que llamó la iglesia de Filipos. ¿Y por qué? Porque Dios tenía una preeminencia en Pablo. Cuando Él tiene la preeminencia, nosotros somos esa iglesia. ¿Ves? Entonces las mismas obras que yo hago, vosotros también las haré. Pero ¿dónde comenzó eso? Cuando se me reveló esa cruz. Cuando yo morí y ahí hubo la transfusión de sangre. Recibimos la sangre de Manuel, que purifica a todo aquel que se sumerge en él. Y esa sangre nos dio vida juntamente con él. Para poder decir, él nos dio vida y por gracia somos salvos. Ahora, como Pablo queremos decir, ya no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Y que Él tenga la preeminencia en nuestras vidas para seguir haciendo la obra que Él dijo que teníamos que hacer. Dios les bendiga, amados hermanos. Ponemos de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Qué tremendo. Ese glorioso y bendito día cuando Él se nos reveló. Hay una alabanza, ¿no?, que dice, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Ya no es, no, yo recibí un profeta, no, yo soy del mensaje, yo me congrego, soy de cierta línea, no, que somos más, no. Solo de Jesús la sangre. Solamente Él. Ahí es donde nos tenemos que enfocar siempre, hermanos. Nunca perder el norte. El norte es Él, es la estrella del norte, la estrella polar. Ese es el lugar que nunca tenemos que perder. Todo lo demás, ¿sabe qué es? Arena movediza. Pero Él es nuestra roca fuerte, nuestro alto refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ahí toda la humanidad recibe la salvación. Ese gran misterio. No es solamente saber dónde nació, el día que nació, sino con qué propósito Él vino
¿Para qué vino? Vino para redimirnos, vino para salvarnos, vino para traernos de nuevo, entendiendo quién es Él realmente, el único Dios vivo y verdadero, nuestro todo suficiente Dios, el único que puede suplir todas nuestras necesidades, físicas, materiales, pero sobre todo espirituales. Cuando vemos completamente un mundo desbocado, un mundo cayéndose en pedazos, corriendo para cualquier lugar, pero perdiendo esa simplicidad de la palabra de Dios, a donde nos tiene que llevar, ¿no? Por eso a veces no hay que saber mucho, pero no me preocupe saber nada, ¿ves? A ver cómo son los cuerpos, a ver cómo son, vamos en el rapto, cómo esto, cómo serán los ángeles, cómo está la mesa allá, qué es lo que vamos a comer allá. No, es enfocarnos en Él. Ahí, que Él tome la preeminencia de nuestras vidas. Ya vamos a saber cuántas alas tienen los ángeles, los arcángeles. Ya vamos a saber cómo serán esas calles de oro, mar de cristal. Lo importante, sabemos lo principal, que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que nada se compara a Él. Inclinamos nuestros rostros. Padre bendito, te damos tantas gracias por su mensaje, Señor, para nuestra vida en este tiempo, Señor, donde la gente está perdiendo la mente. Y no me refiero a la gente del mundo, sino como dice en la Odisea, cuando ellos piensan que tienen todo, pero pierden lo principal. Y tú dijiste, el Hadad donde echó afuera a Jesús por la boca de tu siervo el profeta. Y tú dijiste, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo vendré a él y cenaré con él. La hora es a la noche. Vendré a él. Entrarás el Espíritu Santo entrando en nuestras vidas para tomar la preeminencia, para que podamos vencer en este tiempo, Señor. Entre medio de tantos credos, tantos dogmas, tantos ismos, Señor, tantas cosas que se levantan día a día, Padre, pero nos aferramos a esa cruz, nos aferramos, Padre, a ese sacrificio que fue hecho una vez para siempre, para hacernos perfectos. Todo hablaba de esa cruz. La parte externa había un sacrificio. Ahí en el tabernáculo, en el desierto, todo hablaba de Jesucristo. En el lugar santo, todo hablaba de Jesucristo. Pero pocos podían llegar al lugar santísimo, donde allí tú te manifestabas completamente, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos, Señor, a permanecer allí, Señor. No en una parte de justificación, no en una parte de santificación, sino en esa total redención, Señor, donde podemos verte a ti y usted tomando el lugar que le corresponde en nuestra vida, preeminencia, Señor, en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia, en todo, tomando el primer lugar, Señor. Y cuando salíamos de allí, cuando el sacerdote salía de allí, todos se gozaban porque había sido aceptado. Ahora nosotros no tenemos ese temor, porque el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Y con una ofrenda hizo perfectos
a los santificados por una sola ofrenda. No necesito más, no más corderos, no más palominos, no más vacas alazanas, no más machos cabríos, sino un solo y único y perfecto sacrificio. Gracias, Señor, oh Padre, por haber venido a redimirnos, a salvarnos, a liberarnos, a sanarnos, a darnos vida juntamente con Él, para que podamos, por gracia, Señor, decir que somos salvos, que tenemos vida eterna, juntamente con Él, ser herederos y coherederos en Cristo Jesús. Padre, toma tú la preeminencia, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a avanzar en eso, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Te pido, ruego, suplico, eso sea una realidad en esta pequeña iglesia, Señor. La novia alrededor del mundo, la que espera, Señor, con expectativa, enamorándose y esperando, amando su venida. Pedimos todo esto en el precioso y bendito nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria al Señor. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel.
sí de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser